Buenas noches, hermanos, familiares, amigos, amistades. Pues la última noche pasando, de repente despidiendo a mi papá, que nos tuvimos la oportunidad de poder pasar las experiencias tan hermosas. Muchas gracias a todos los amigos presentes. Bueno, aquí está mi madre, obviamente, un poco afligido, entristecido. Bueno, agradecerle también a cada uno de mis hermanos. Bueno, si mi padre quiso de esta manera y se lo estamos despidiendo con alabanzas, el deseo de mi padre era que todo fuera de gozo, de alegría. Obviamente, muchas gracias. Muchas gracias, papito, por todas las cosas. Estamos agradecidos por tu gran amor, por tu gran dedicación a cada uno de tus hijos, a todos los familiares presentes. Que Dios se me los bendiga. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos al Señor por su gran amor y su misericordia de cada uno de ellos, todos los familiares presentes que nos acompañan en esta preciosa noche. La última noche, papito, con nosotros, obviamente ya el lugar donde cada persona debería o estamos destinados a ser acogidos. Muchas gracias, familiares y amistades presentes. Que Dios nos lo bendiga a cada uno de ustedes. Sí, papito, muchas gracias. Y mi padre quiso así, que lo despidieran con mucho amor, con alabanzas. Aquí está, papá, como te lo mereces, con gozo y alegría. Gracias, papito. Vale la pena, sí, Señor, vale la pena. Aleluya. Oh, santo, vale la pena. Santo eres tu Dios. Nos toca seguir caminando a los pasos de mi Padre, perseverando en el camino del Señor. Muchas gracias, papito, por encaminarnos, por darnos esa herencia de estar en los caminos de Dios. Santo, gracias. Gracias por el respaldo de todos los hermanos de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo las Malvinas. Agradecemos también a la Iglesia Evangélica Altar de Dios. Muchísimas gracias. Agradecemos también a la Iglesia Evangélica Casa de Oración Lomas de Nocheto. Muchas gracias, papito. Hasta pronto, papito. Sé que duele despedirse. Sé que llega vacío en mi corazón. Tú no quisiste que lloramos, papito. Aleluya, gracias. Acá están mis hermanas. Obviamente es difícil de repente no botar una lágrima. Es difícil no derramar, no llorar, no quebrantarnos. Pero obviamente también tenemos el consuelo de Dios. Muchas gracias. 38 años de mi vida al lado de mi padre. Muchas gracias, papá. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias a todos los hermanos por habernos acompañado. Gracias.
Gracias. De esta manera nos vamos ya despidiéndonos. Papito Víctor Asto Curilla, con mucho amor, como te lo merecías, papá. Decías que todo sea de alabanza, de gozo, de alegría. Obviamente que mañana llega la orquesta para acompañarte, papito, para decirte hasta pronto. Te amo, papá. 38 años de mi vida a mi lado, pero llegó el tiempo de repente de decirte hasta pronto, papá. Tus palabras me lo llevaré en mi corazón, me lo llevaré. Aleluya, gracias, Señor. Muchas gracias. Yo sé que duele, pero también tengo la seguridad que mi papá está en un lugar donde ya no hay más llanto ni dolor. Hasta pronto, papito. Aquí está mi tío. Obviamente, su hermano de repente, donde siempre estaba pendiente los dos. Muchas gracias. Hasta pronto, papito. Ya venimos tus pasos. Acá está tu hermana, su hermana menor. Obviamente, uno de su hermana no está presente con nosotros. Saludamos al lugar de nacimiento de mi padre, Centro Poblado, Luquia, Huancavelica. A todas las iglesias de provincia, de distrito de Cuenca, Luquia, San Vidal, Punayca, Minapampa, Chaquicocha. Muchas gracias por su apoyo. Gracias, Señor. Gracias a todas las iglesias, se lo agradece. Sí, Señor, siempre con alegría cantando la victoria. Seguiremos tus pasos. Así como un día caminaste de repente llorando, sufriendo, pero nunca te rendiste, nunca dijiste no puedo. Peleaste la buena batalla, así como Pablo dijo, he luchado y peleado la buena batalla. Papito, déjanos seguir esos pasos. Aleluya. Santo eres tu Señor. Aleluya. Qué hermoso, extraordinario. Papito, acá están los nietos que tú dejaste con mucho valor, alabándote en tu despedida, papá. De repente son las palabras que tú un día derramaste a cada uno de ellos. Acá tenemos, de repente yo lo veo como primos, pero siempre te han estimado como un padre por los valores que nos inculcaste. Santo eres tú, Señor. Día final, las nubes Él vendrá en aquel día final. Gracias, Señor. Bueno, seguimos con mis hermanas, mis tres hermanas. Mi hermana mayor, Hilda Asto Soto, Gloria Asto Soto, Yolanda Asto Soto. Todos unidos como una familia, también desde Huancayo, que te consideró como un padre, que te ha estimado bastante, Elena Tubarra. Que Dios me las bendiga, siempre me los llevaré en mi corazón.
Santo eres, papito. Aleluya, santo. Hasta pronto, papito. Ahí venimos, papá. Seguiremos tus pasos. En aquel día fin así, qué gozo alabaré en aquel día. Hacemos una invitación. Mañana a partir de las 10 de la mañana estaremos despidiendo a mi papá. Estaremos yendo al cementerio Mafre por Huachipa. A que descanses, papito. Obviamente que mi padre no tiene idea de lo que está pasando, pero siempre nos ha recalcado: hijos, despídenme con gozo y alegría. Aquí está, papá. ¡Aleluya! Ahí está mi madre. ¿Quién se convierte hoy? Mi padre y madre. Gracias, mamita. Hoy nos tocó cuidarte, mamá. Hoy nos tocó darte ese tiempo, caminar contigo, madre. Te amo, mamá. Es su grande Cirico Santo. Todos al Señor un nuevo canto de alabanza. Cantemos Dios amor, es su grande. Aleluya. Sí, Señor. Recibe toda la gloria, papá. Santo eres tu Señor. ¿Cómo no decirte gracias, Señor? ¿Cómo no decirte muchas gracias por el respaldo, papito? Digno de toda honra y la gloria. Padre, gloriaremos al Hijo. Santo eres tu Señor. Recibimos el consuelo, el abrazo tuyo. Muchas gracias, papito. Hasta pronto, papito Víctor. Santo eres tu Señor. Vas tomando la delantera, papá. Yo creo que ahí venimos todos. Estamos destinados a esa vida. Aleluya. Como te lo mereces, papi. Santo eres tu Señor. Misericordia. Gracias a la Iglesia Evangélica Altar de Dios. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los compoblanos de Luquia presentes en esta preciosa noche. Muchas gracias a la Iglesia Evangélica de Lomas Malvinas, Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo. Muchas gracias, Santo. Aquí está, hombres que te amamos, papá. Muchas gracias por el apoyo. Le damos las gracias al Señor. Muchas gracias por el apoyo también en la cocina, los familiares. Seremos agradecidos. Santo eres tú. Aleluya. Ahí está mi tío, donde más se estimaban. Aleluya, gracias, Señor.
Muchísimas gracias, papito. Muchas gracias, papá. Esto es el fruto que un día derramaste, es tu palabra. Este es el fruto que tú un día dijiste. Mi generación, has encaminado tú a toda tu generación, tus hijos, tus yernos, tu nuera, tus nietos. Ese era el deseo que tú querías, que tu descendencia sirva a Jehová. Has cumplido esa gran misión, papá. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo no alabarte, Dios? ¿Cómo no decirte gracias? Muchas gracias, papito. Víctor Asto Corilla. Hasta pronto, papito santo. Hasta luego. Siervo Asto. Siervo Víctor Asto. Gracias, Señor. Así como el inicio, aleluya. Aleluya. El fruto de tu palabra. Vamos, siervo Johnny Guaro. Acá está tu nieto. Papito, si tú tuvieras idea. Mira qué tan precioso talento. El fruto de tu palabra. El fruto de muchas oraciones. Santo. Manama pipa starillanicho. Aleluya. Vamos a dar una pequeña vista. Obviamente mi papá no tiene idea de lo que está pasando o lo que está sucediendo. Obviamente si yo le hablo a mi papá no me va a escuchar. Pero había tiempo para hablar, para pasar con mi padre. Muchas gracias. Hace 5 días cumplías tus 80 años de vida en este mundo, papá. Pero me dolió tanto en el alma de repente pasar postrado sobre una cama. Me dolió en el alma de repente no compartir contigo. Pero también tengo consuelo de que he dado el tiempo. De repente no será necesario, no será el tiempo adecuado. Pero tuve la oportunidad también de disfrutar en aquellos cumpleaños cuando tú pasabas en Huancayo, cuando pasabas en Luquia. Y esa es mi alegría para mí, papá. Ese es un recuerdo hermoso que me llevaré. Muchas gracias. Muchas gracias. Estaremos siguiendo transmitiendo. Quedan invitados para el día de mañana familiares, amistades, paisanos, poblanos de diferentes lugares. Mañana temprano a las 10 de la mañana estaremos partiendo de este lugar. Ya a poder ya dejarle en el lugar donde a cada persona donde lo corresponde, sea pobre, sea rico, que es la tierra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo que mora en cada uno de nosotros. Muy buenas noches, amados hermanos, amados y estimados siervos de Dios, familiares presentes que verdaderamente nos reunimos en un momento muy doloroso que en plan después de esta tierra. Bueno, muchas gracias. Vamos a cortar esta pequeña transmisión. Va a haber la oportunidad